Bien, buenos días. La clase anterior estábamos empezando el capítulo 4, ah, que es el último capítulo ya del, del curso, y trata de pruebas de hipótesis. Entonces, la clase anterior definíamos lo que es una hipótesis en estadística, ¿no? Que es una hipótesis estadística. Y decíamos que no es más que una conjetura, una aseveración, una afirmación que se hace acerca de los parámetros de un modelo, ¿no? Acerca de los parámetros de un modelo probabilístico que representa una población. Pues una aseveración, una hipótesis, es una aseveración, conjetura, una afirmación que se hace acerca de los parámetros de una población de interés. Decíamos también que en estadística las hipótesis vienen por pareja, y a eso se le conoce el sistema como el sistema de hipótesis. Hay una hipótesis que se conoce como la hipótesis nula, que se plantea en la investigación, se plantea de tal manera que esa hipótesis se quiera rechazar, y está la hipótesis alternativa, que vendría siendo la hipótesis que asumiríamos como verdadera cuando el procedimiento de prueba de hipótesis me rechace a la nula. Siempre las hipótesis vienen en esa dupla, en esa diada, le llama el autor del libro que estamos siguiendo. Son dos: la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. A eso se le conoce como el sistema de hipótesis. Hay unos espacios, unos subespacios del espacio de parámetros asociados a cada hipótesis. La hipótesis nula dice, ¿no?, que el parámetro está en cierto espacio teta cero, y la hipótesis alternativa lo que me expresa es que el parámetro está en cierto subespacio teta 1 del espacio general de parámetros, con la condición de que teta 1 interceptado con teta 2 sea vacío. O sea, esos dos conjuntos, lo que se llama el subespacio de la hipótesis nula y el subespacio de la hipótesis alternativa, que son subconjuntos del espacio de parámetros, esos dos conjuntos no tienen elementos comunes. Definíamos también lo que es una hipótesis simple. Una hipótesis simple no es más que una hipótesis que determina de manera inequívoca, de manera determina plenamente la distribución de la población de la cual pues se tiene interés, ¿no?, en probar hipótesis. Es decir, una hipótesis nula simple es tal que una vez tú la tienes, en realidad conoces plenamente la distribución de la población, la distribución de probabilidad de la población. Bueno, ahí mencionamos un ejemplo de un proceso industrial de llenado de unas latas de algún producto, y se establece que el diseño del producto exige que el nivel de llenado sea de 20 onzas. Bueno, y él plantea ahí una situación que si el, el proceso de llenado pone menos de tantas onzas, entonces hay un procedimiento ahí automático que regresa a las latas y las reprocesa, y eso no tiene ningún prácticamente costo para la fábrica. Pero si se van latas con más de 20 onzas, eso sí acarrea costos adicionales para la empresa. Entonces,
ellos tienen que verificar siempre estar verificando que el volumen de llenado no sea mayor que 20. Entonces, el juego de hipótesis se plantea de esta manera. Y ahí está un ejemplo de la hipótesis nula, que es simple. Bueno, adicionalmente dice en el ejemplo que se asume que los niveles de llenado, el contenido que es la variable de interés acá, el contenido de la lata, pues se puede modelar con una distribución normal. O sea, la máquina llena la lata y hay un contenido, se mide ese contenido y esas mediciones se asumen que sigue una distribución normal que se espera que esté centrada en 20, que es precisamente la hipótesis que estamos probando. Bien, hablábamos también de lo que es un test. ¿Qué es el test? Que lo vamos a simbolizar con la letra tau. Siempre que use tau, eso se refiere a un test. ¿Qué es un test? Es el procedimiento o regla o norma que nos permite tomar la decisión a que haya lugar. Es decir, la decisión que queremos tomar es si rechazamos la hipótesis nula o no la rechazamos. Entonces, el test es la regla o procedimiento o norma que te dice cómo tomar la decisión. ¿Sí? Cómo tomar la decisión. Entonces, aquí en esta parte viene lo que es la definición de lo que es la región crítica. La región crítica o región de rechazo también se le conoce, o a lo que también se le conoce como, bueno, región crítica, región de rechazo, y su complemento que es la región de aceptación. Es una región en el espacio de las observaciones. Esto lo explicábamos en la clase pasada también, es que nuestras observaciones podemos asumirlas como un subconjunto de Rn, porque cuando tú tomas las n observaciones, las puedes organizar en un vector y ese vector pertenece a Rn. Aunque en realidad el espacio de las observaciones no necesariamente es todo Rn, porque no necesariamente las observaciones tienen que pertenecer total, es decir, no todo vector de Rn necesariamente tiene que ser una posible observación. Por ejemplo, cuando tenemos variables que son siempre positivas, por ejemplo, vectores con componentes negativas en Rn no serían parte de nuestra muestra. Entonces, por eso es que el autor la simboliza con el espacio de las observaciones, la simboliza con esa X, una X así como gótica, elegante, y él le llama, bueno, sea esa X, el espacio de las observaciones, que necesariamente es un subconjunto de Rn, pero que no es Rn necesariamente. Bien, dentro de ese subconjunto de las observaciones, dentro de ese espacio de las observaciones, hay un conjunto que se llama la región de rechazo. Y ese conjunto le llaman C sub tau n. Tau es por el test y n es por el tamaño de la muestra. Y se construye este conjunto dentro del espacio de las observaciones de tal manera que si el vector de observaciones que tú tomas en tu muestra particular queda en esta región, entonces nos lleva a rechazar la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. Si por el contrario nuestro vector de observaciones cae por fuera de esa región, o sea, cae obviamente dentro del espacio de las observaciones, pero por fuera de la región de rechazo, entonces se dice que no se rechaza la hipótesis nula y a esa región se le conoce como región de aceptación.
esa es la idea de cómo es el procedimiento para tomar la decisión, ¿no? Entonces, por eso es que acá dice, el test dice, el Tao dice, Tao, rechazar la hipótesis nula H0 si mi vector de observaciones pertenece a ese resultado N, que recuerde es la región de rechazo. Bien, o también se le conoce como región crítica o región de rechazo. Al complemento de eso, ojo, teniendo como universo el espacio de las observaciones, a ese conjunto, que es el espacio de las observaciones, quitándole la región de rechazo, es decir, lo que está por fuera del espacio de las observaciones, se le conoce como región de aceptación para H0. ¿Sí? Entonces, ese espacio de las observaciones uno lo parte en dos. Un conjunto que se llama la región de crítica o región de rechazo, y lo que está por fuera de esa región de rechazo que se llama región de aceptación. Si mi vector de observaciones cae en la región de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Si no, no la rechazo. Bien, ese es el procedimiento. ¿Cuál es nuestro problema? Es, bueno, cómo determinar para cada situación particular, cómo determinar esa región, ¿sí? Cómo determinar ese resultado. Bien, eso es. Eso lo explicábamos la clase pasada. Mire, aquí hay un ejemplo con el mismo proceso ese industrial, con el ejemplo del proceso industrial de llenado de unos empaques, de unos envases. Me dice, proponen un test, dice, un testado para ese caso. La hipótesis es que la teta es 20, o sea, la media de llenado es 20 contra la alternativa de que la media de llenado es mayor que 20. Entonces, proponen un test y dice, mire, rechace la hipótesis nula si la media de 49 observaciones está por encima de 20-27. ¿Listo? Dice, en caso contrario, no rechazar. Bueno, ya veremos cómo se obtiene este 20-27, ¿no? Precisamente de eso se trata. Pero sí, por ahora, para ilustrar los conceptos, estamos asumiendo, bueno, vamos a asumir este test. ¿Listo? Entonces, para ilustrar la región de rechazo y la región crítica, región de rechazo, y también la región de aceptación, aquí con este ejemplo, lo que estamos diciendo es, miren, todos los vectores de observaciones cuyo promedio, bueno, que está en R49, ¿no? En realidad es un subconjunto de R49. Todos aquellos vectores de R49 cuyo promedio de sus componentes me dan mayor que 20-27, hacen parte de la región de rechazo. Si no, entonces el resto hace parte de la región de aceptación. Es decir, rechazamos la hipótesis nula cuando el vector de observaciones, sus componentes, tengan un promedio por encima de 20-27. ¿Sí? Entonces, mire la región crítica. La región crítica, para ese ejemplo, sería aquellos vectores en Rn, ¿sí? En R49, tales que el promedio de sus componentes esté por encima de 20-27. Si mi vector de observaciones cae en este conjunto, eso implica que debo rechazar la hipótesis nula. Si no, no la rechazo. ¿Bien? Bueno, entonces hablábamos también, y hasta aquí llegábamos en la clase pasada, de los tipos de errores que podemos cometer cuando se hace una prueba de hipótesis. Es posible, por cuestiones del azar, porque recuerden que estos son muestras aleatorias, es posible que por cuestiones del azar la hipótesis nula sea verdadera, es posible eso, pero que por cuestiones del azar
la muestra que yo tome sea tal que cae en la región de rechazo, siendo la hipótesis nula cierta. Siendo la hipótesis nula cierta, como mi muestra es una muestra aleatoria, es posible, desafortunadamente, que ese vector de observaciones que yo tome en una muestra en particular me caiga en la región de rechazo cuando en realidad la hipótesis nula es cierta. Entonces ahí estoy cometiendo un error. Estoy rechazando la hipótesis nula cuando ella en realidad es cierta. Eso es inevitable en toda prueba de hipótesis. Eso es inevitable. ¿Sí? Siempre estamos corriendo el riesgo de equivocarnos cuando hacemos una prueba de hipótesis. A ese error que es posible cometer se le conoce como el error tipo 1. Entonces, ¿en qué consiste el error tipo 1? Consiste en rechazar la hipótesis nula cuando ella en realidad es cierta a nivel poblacional. Yo les decía, no, que hay dos situaciones. Una situación que es lo que pasa en la población, que puede ser que la hipótesis nula sea cierta o sea falsa, y lo que pasa a nivel muestral. Es que la muestra te lleve a rechazar la hipótesis nula o te lleve a no rechazarla. Entonces, si poblacionalmente resulta que la hipótesis nula es cierta, pero la muestra te lleva a rechazar esa hipótesis, entonces ahí se comete lo que se conoce, se incurre en lo que se conoce como el error tipo 1. ¿Bien? La otra situación, bueno, en caso de que tú no rechaces la hipótesis nula, siendo ella cierta, bueno, está todo bien. Eso es una decisión correcta. No hay problema con eso. No hay lío con eso. Listo. La otra situación es que a nivel poblacional, o sea, la situación, el estado de la naturaleza, sea que la hipótesis nula sea falsa. Pero resulta que la muestra que tomas, desafortunadamente, te lleva a no rechazar la hipótesis nula. Recuerde, eso es posible debido a lo aleatorio de la muestra. Es posible que eso ocurra. Si eso ocurre, estamos incurriendo en un error que se conoce como error tipo 2. Error tipo 2. Entonces, el error tipo 2 es el error que se comete al no rechazar la hipótesis nula cuando ella es falsa. Se llama error tipo 2. Bien, en la clase pasada hacíamos algunos comentarios y alguna analogía sobre el error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Qué es más grave? Bueno, el autor, lo invito a que se lea este párrafo de acá. ¿Cuál de los errores, cuál de los dos errores que se puede cometer en el juzgamiento de hipótesis estadística es más grave? Mire, dice el autor acá del libro, la respuesta realmente es que en forma general no se puede evaluar su gravedad. En forma general, dice, cada caso particular permitirá valorar las implicaciones de una decisión errónea. Es decir, uno está acostumbrado a decir, no, el error tipo 1 es más grave. No es cierto eso. ¿Sí? Cada situación particular, pues hay que analizarla y mirar cuál de los dos tipos de error es más grave. Y aquí, por ejemplo, lo invito a que lea este párrafo de aquí en adelante. Hay un ejemplo. Tiene que ver con un medicamento, ¿sí? Que se está haciendo pruebas para ver si se pone al mercado. Entonces, ahí él analiza, lo invito a que lea, y entonces, bueno, la situación de el error tipo 1 y el error tipo 2 es relativa dependiendo del daño que pueda causar el medicamento en el mercado o no poner el medicamento al mercado. Bueno, lo invito a que se lea eso. En general, cada situación particular amerita un análisis
Pero, ojo, pero, ahí viene el pero, lo que se hace para establecer los procedimientos de prueba de hipótesis es asumir el error tipo 1 como el error de más cuidado. El error más grave se asume como el error tipo 1 y entonces el procedimiento para encontrar esa región de rechazo se establece de tal manera que nos cuidemos del error tipo 1 y pongamos un nivel de probabilidad de error tipo 1 bajo y procuremos con esos procedimientos, se procura que la probabilidad de error tipo 2 sea lo más pequeña posible. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué no ponemos los dos tipos de errores pequeñísimos? Bueno, eso es posible, claro, pero eso implica tamaño de muestra. Vamos a ver que reducir los dos tipos de error al tiempo, la única forma de hacer eso es aumentando los tamaños de muestra. ¿Sí? La única manera de reducir simultáneamente las probabilidades de error tipo 1 y de error tipo 2 es aumentando el tamaño de muestra. Recuerde que el aumento de tamaño de muestra implica costos. Entonces, si tienes plata para cierto tamaño de muestra, es decir, que ya no puedes aumentar más el tamaño de muestra porque no hay más plata para eso. Estamos hablando de, por ejemplo, de hacer pruebas en laboratorio, que eso cuesta, de hacer encuestas, que eso cuesta. Entonces, una vez fijado el tamaño de la muestra, no hay manera de reducir los dos tipos de error. Entonces, el procedimiento que se hace es, bueno, fijemos el error tipo 1 en un valor pequeño y tratemos de cuadrar la región de rechazo de tal manera que la probabilidad de error tipo 2 se minimice lo más que podamos. Ese es el procedimiento. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a estudiar de ahora en adelante. ¿Cómo es que hacemos eso? ¿Cómo es que hacemos eso? Bien, entonces mire, antes de pasar aquí vamos a definir, bueno, esta función es, bueno, en realidad no es, pero sí, como el autor la está utilizando constantemente, vamos a definirla, vamos a ponerle atención a esta función. Si sub tau, si sub tau, o sea, la letra griega si sub tau. Mire que está en función de la muestra. Dice, es una función indicadora. Es una función indicadora. Hay un test que dice, rechace la hipótesis nula si mi vector de observaciones cae en una región de rechazo. Entonces hay una función que es una función indicadora, que si el vector de observaciones cae en la región de rechazo, esa función toma el valor de 1 y si no, toma el valor de 0. Es una función indicadora como para no estar escribiendo, para simplificar la escritura. Si el vector de observaciones cae en la región de rechazo, la función esta, que le llaman función, esta función se llama la función característica, función crítica del test. Esta función se llama función crítica del test. Es una función indicadora. Si el vector de observaciones cae en la región crítica, entonces la función crítica toma el valor de 1. Si no, toma el valor de 0. ¿Sí? ¿Listo? Mire lo que dice acá. Si tenemos una hipótesis simple, dice, si la hipótesis nula es una hipótesis simple, recuerde, la hipótesis simple es aquella que, cuando se enuncia, se determina plenamente la distribución de la población. Está plenamente determinada en la distribución de la población. ¿Sí? Una hipótesis simple. Dice, si tenemos una hipótesis simple, es decir, la aseveración alude que la distribución de la variable representativa de la población está plenamente determinada. Dice, y si además dicha hipótesis se asume verdadera, es decir, estamos asumiendo
una hipótesis simple y además verdadera, entonces mire, el error, la probabilidad de error tipo 1, ¿sí? Aquí le llaman el error tipo 1, pero en realidad es la probabilidad de error tipo 1. Se puede calcular como la probabilidad de que si su tau sea 1. En otras palabras, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. En otras palabras, la probabilidad de que mi vector de observaciones caiga en la región de rechazo. ¿Sí? Eso se le llama la probabilidad de error tipo 1. Recuerde, si viste que estás diciendo, estamos asumiendo que la hipótesis es verdadera, además es una hipótesis simple, verdadera. Entonces recuerde que si esto ocurre es porque tú rechazas la hipótesis nula y estarías rechazando una hipótesis nula cuando ella es verdadera. Esto se le conoce como el error, probabilidad de error tipo 1. La probabilidad de error tipo 1. Dice, dicho de otra manera, calcular este error tipo 1 corresponde al cálculo de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que el valor del parámetro efectivamente es teta cero. A eso se le conoce como la probabilidad de error tipo 1. Ojo, que el autor le llama simplemente error tipo 1, pero en realidad es una probabilidad, es la probabilidad de cometer error tipo 1. ¿Sí? Entonces dice, ojo, aquí estamos con una hipótesis simple y asumiendo que ella es verdadera. Entonces, a esta probabilidad se le conoce como la probabilidad de error tipo 1, que sería la probabilidad de rechazar la hipótesis nula dado que ella es verdadera. ¿Listo? Ahora, hay una situación cuando es que cuando la hipótesis es simple, pues la cosa se simplifica, pero cuando la hipótesis no es simple, esto se complica un poquito. Calcular el error tipo 1 no, ya se complica un poquito. La probabilidad de error tipo 1 se complica un poquito porque en realidad ya el valor para el parámetro en la hipótesis nula ya no es un valor simple, sino que en realidad es un rango de valores y uno no tiene una manera, una manera única de calcular esta probabilidad porque va a quedar dependiendo del valor del parámetro. Entonces, para eso se define lo que se conoce como el tamaño del test, tamaño de la región crítica, probabilidad de error tipo 1 o también nivel del test. Cualquiera de esos términos es válido para esto. Mire lo que dice acá. Sin embargo, en una situación relativa a una hipótesis compuesta, o sea, si ya la hipótesis no es simple, sino compuesta, dice, recuerde que lo que pasa con una hipótesis compuesta es que en realidad ella se refiere a una variedad de distribuciones, a una familia de distribuciones, ¿no? Entonces ya el error tipo 1 no sería único, porque el error tipo 1 va a depender del parámetro, mire, ahí está, va a depender del valor de teta cero, ¿no? Y como me dice, como la hipótesis nula es compuesta, no, teta cero es mayor que tal cosa, o teta cero es menor que tal cosa, o teta cero está en tal conjunto. O sea, no hay un valor particular de teta cero, sino que teta cero toma una serie de valores. Entonces dice que ya no es posible, ¿sí? Dice, no sería, valor de la probabilidad de error tipo 1 no sería único porque simplemente teta cero no es único. ¿Sí? Dice, sino que sería un conjunto de errores tipo 1, dependiendo del conjunto donde esté moviéndose el parámetro bajo la hipótesis nula. Cuando es simple es un solo valor. Cuando la hipótesis nula es compuesta, entonces en realidad es todo un conjunto de valores y ya no podemos calcular un solo valor de error, de probabilidad de error tipo 1. Entonces mire cómo se define acá. El máximo de todas de las probabilidades de error tipo 1 para teta jugando en el espacio de la hipótesis nula, a ese valor máximo se le va a llamar el tamaño del test, el tamaño de la región crítica, la probabilidad de error tipo 1 o nivel del test. 4 nombres posibles. Cualquiera de esos se puede utilizar indistintamente. Mire cómo lo definen. El tamaño del test, el tamaño de la región crítica, la probabilidad de error tipo 1, el nivel del test. Se define como el máximo. Mire, para teta
en el espacio teta cero. Recuerde que este espacio teta cero es el valor, es el espacio definido en la hipótesis nula. Recuerde, la hipótesis nula dice teta pertenece a teta cero. En general, ¿no? ¿Sí? Y es el máximo de ¿qué? De la probabilidad de rechazar H0. Recuerde que esta es la función crítica. Es 1 cuando se rechaza la hipótesis nula. Entonces, para calcular lo que se conoce como la tamaño de la región crítica, probabilidad de error tipo 1, tamaño del test, ¿sí? Cuando nuestra hipótesis es compuesta, entonces tenemos que calcular esta probabilidad y mirar para cualquier valor de teta en el espacio definido por la hipótesis nula y calcular el máximo de todas esas probabilidades, y eso va a ser nuestro alfa, o tamaño, el tamaño del test, tamaño de la región crítica, error, probabilidad de error tipo 1, nivel del test. Es el máximo de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando efectivamente teta pertenece al espacio que dice la hipótesis nula. Es decir, cuando la hipótesis nula sea verdadera. Bien, vamos a mirar un ejemplo. Dice, tenemos una muestra aleatoria de tamaño 10 de una población con distribución de Bernoulli de parámetro teta. Y miren lo que pasa aquí, dice, para juzgar la hipótesis nula, mire que me están dando una hipótesis nula compuesta. Me están diciendo teta, que es el parámetro de la Bernoulli, hay una población de Bernoulli, y me dicen teta es menor o igual que 3/4. ¿Sí? Esa es la hipótesis nula. ¿Listo? Y dice, para juzgar esta hipótesis, teta es menor o igual que 3/4 frente a la alternativa de que teta es mayor que 3/4. Dice, se propone el siguiente test. Se propone el siguiente test. Rechace la hipótesis nula si la suma de las observaciones que tú tomes es mayor o igual que 9. Si la suma de las observaciones es mayor o igual que 9. Usted se preguntará, bueno, ¿y por cómo determinaron esa región crítica? Bueno, así la tomaron. Precisamente, el proceso de prueba de hipótesis es al contrario. Aquí es como para ilustrar cómo se calcula el error tipo 1, la probabilidad de error tipo 1, tamaño del test. Pero en realidad uno lo que hace, ya vamos a ver, es que fija el tamaño del test y después es que determina esta región crítica. ¿Sí? Por ahora porque todavía no sabemos cómo obtener la región crítica, por ahora nos están dando la región crítica. Están diciendo, mire, tomemos esta región crítica. Si pasa esto, rechazo la hipótesis nula. Si no, no la rechazo. Mire, tiene sentido tomar esta región crítica porque dice que la hipótesis alternativa, recuerde, cuando pase esto se rechaza, recuerde, si nosotros rechazamos H0, recuerde que lo que estamos asumiendo, si se rechaza H0, lo que asumiríamos como verdadera sería la hipótesis alternativa. Y mire que la hipótesis alternativa dice mayor que 3/4, es decir, un valor de la probabilidad de éxito bastante grande, por encima de 3/4, implicaría una frecuencia de éxitos más grande, bastante grande, y implicaría entonces una suma grande. ¿Sí? Recuerde que esta CXY, como estamos hablando de una población de Bernoulli, estas CXY serían 0 o 1. 0 en caso de fracaso. Recuerde que los experimentos de Bernoulli tienen dos posibilidades, éxito o fracaso. Éxito o fracaso. Entonces, estos datos son 0 o 1. 0 o 1, dependiendo de si lo que obtengo es éxito o es fracaso. Entonces, si uno tiene una hipótesis, si en realidad la probabilidad de éxito es grande, uno espera más éxitos que fracasos. Y por lo tanto, espera que esta suma esté bastante abultada. Es decir,
uno espera que la distribución de la población esté corrida hacia arriba. Y por lo tanto uno esperaría observar con más frecuencias éxitos que fracasos. Y por eso el rechazo de la hipótesis nula se da cuando esta suma sea grande. ¿Sí? Es decir, que si la suma es grande, entonces la muestra me está favoreciendo a la alternativa en lugar que a la nula. ¿Sí? Esa es la idea del procedimiento de la prueba de hipótesis. En realidad uno, muchachos, lo que hace es comparar los datos que uno toma de la muestra contra el modelo que está asumiendo, el modelo de probabilidad que está asumiendo. Entonces uno mira, los datos son consecuentes con una Bernoulli con parámetro grande. O dice, no, los datos son consecuentes con una Bernoulli de parámetro pequeño. Entonces, dependiendo de eso, lo que uno está diciendo es, la muestra me corrobora esto. O la muestra me corrobora esto. ¿Sí? Dependiendo de los datos que resulten. Yo confronto los datos observados contra el modelo. ¿Sí? Y si los datos son consecuentes con la hipótesis nula, no la rechazo. Si los datos son consecuentes con la hipótesis alternativa, la rechazo. Ahora, en este caso, ¿cuándo los datos son consecuentes con la hipótesis nula? La hipótesis nula dice que teta es menor que 3/4. Es decir, uno espera una distribución corrida a la parte de abajo. ¿Sí? Entonces uno espera más ceros que unos, en el caso de la Bernoulli. O sea, hay más probabilidad de fracaso que de éxito. ¿Sí? Mientras que es una muestra consecuente con la hipótesis alternativa, que si en realidad la alternativa es la que es verdadera, entonces es más probable éxitos que fracasos. ¿Sí? Entonces uno esperaría más 1 que ceros. Esa es la idea. Siempre en una prueba de hipótesis, uno lo que confronta es los datos contra el modelo. Y uno ve, estos datos parecen más generados por una Bernoulli con teta menor que 3/4 que por una Bernoulli con teta mayor que 3/4. Entonces no rechazo. O uno ve los datos y dice, estos datos parecen generados de una Bernoulli con un teta mayor que 3/4 que con un teta menor que 3/4. Y por eso rechazo la hipótesis. Esa es la idea. Eso es lo que uno hace. Eso es lo que se hace en estadística y esa es la prueba de una hipótesis. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, ya viene la sofisticación de los cálculos y las cosas y todo eso, pero ese es el razonamiento, ese es el proceso de razonamiento que hacemos. ¿Sí? Comparar los datos contra el modelo y ver si mis datos son consecuentes con la nula o con la alternativa. Bien, entonces me dicen que calcule para este caso cuál es la probabilidad de error tipo 1, tamaño del test, tamaño de la región crítica, ¿sí? Estas cosas, que calcule esto, ¿vea? Que calcule el alfa, la probabilidad de error tipo 1, el tamaño del test, el tamaño de la región crítica, el nivel del test. ¡Ay, hay que calcular 5 cosas! No, todas esas se llaman de la misma manera. Bien, entonces mire, aquí viene entonces la parte ya teórica de, bueno, ¿y cómo vamos a proceder, no? Entonces dice que la probabilidad de error tipo 1 se calcula como el máximo de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿cuándo es que rechazo la hipótesis nula? Acá me dicen, mire, rechace si la suma da mayor que 9. Rechace si la suma da mayor que 9. Es decir, yo necesito calcular la probabilidad de que la suma de una muestra de tamaño 10 de una población de Bernoulli sea mayor o igual que 9. Ojo, con teta en el espacio de la hipótesis nula, recuerde, ojo, mire, con teta en el espacio de la hipótesis nula, o sea, el parámetro asumimos que está en el espacio de la hipótesis nula y calculamos la probabilidad de rechazar la hipótesis nula bajo esa condición.
y luego miramos el máximo de ese conjunto. Eso va a quedar dependiendo de teta. Entonces dice, bueno, luego que tengas esa probabilidad, obtén el máximo de ese conjunto y ese sería el alfa. Entonces, mire, necesitamos calcular la probabilidad de que la suma de... Mire que aquí está en mayúscula, ¿vea? Estas X, Y son nuestra muestra aleatoria, que son variables aleatorias de Bernoulli, ¿no? ¿Listo? Recordemos que cuando tú tienes una variable, cuando tú tienes variables aleatorias independientes de Bernoulli, la suma de ellas, de parámetro teta, todas con la misma distribución, variables aleatorias de Bernoulli, de parámetro teta independientes, la suma de ellas es binomial de parámetro n teta. No se lo olvide eso. Entonces, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula es esta. Es la probabilidad de que la suma de mis Bernoullis sea mayor o igual que 9, porque eso es lo que está diciendo la región, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá, el procedimiento para rechazar. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es igual eso? Bueno, esto es una binomial. Esto es una binomial. Ojo, esta suma es una X que tiene distribución binomial de parámetro 10 teta. Entonces, la probabilidad de que esa binomial sea mayor o igual que 9 es la probabilidad de que sea 9 más la probabilidad de que sea 10. Entonces, simplemente recordemos que esa probabilidad, aquí creo que hay un error. Aquí hay un error del texto. Anótelo por ahí porque después cuando esté estudiando esto, bueno, ¿y de dónde salió eso? Es que aquí hay un error del texto, porque recuerde que en el caso de la binomial, la función de probabilidad es nx teta a la x por 1 menos teta a la n menos x, ¿no? Entonces aquí le falta n, aquí este es el 9, este es el n, este es el x, este es teta a la x, y aquí falta un 1 menos teta a la 10 menos 9. O sea, falta aquí multiplicar por, aquí falta multiplicar por 1 menos teta a la 10 menos 9, que es 1. O sea, 1 menos teta a la 1. ¿Sí? Acá sí lo coloca, mire, acá sí lo coloca a la 0, ¿cierto? Pero aquí se le olvidó. Eso fue la secretaria del profe. Se le olvidó colocar el 1 menos teta ahí. ¿Bien? Ahí está aplicando la fórmula de la función de probabilidad de una binomial. ¿Sí? Entonces, listo. Hagamos las cuentas. 10 combinado 9 es 10. Y aquí todavía falta, mire, 1 menos teta. Y aquí sí, 9, aquí es 10 combinado, perdón. 10 combinado 10 es 10. Recuerden, 10 combinado 10 es cuántos conjuntos de tamaño 10. Perdón, 10 combinado 10 es 1. Y 10 combinado 9. Un momentico aquí. Chus. 10, 10. Ese es 1, porque es el número de conjuntos de tamaño 10 que tú puedes sacar de un conjunto que tenga 10 elementos. Eso es 1. Ese 10 combinado 10 es 1. Listo. Y 10 combinado 9 sí es 10. Porque es el número de conjuntos de tamaño 9 que tú puedes sacar de un conjunto que tiene 10 elementos. Sí. Entonces, mire, esto da 1 aquí. Y esto da 9. Es decir, este 9 que está saliendo aquí en realidad es 9 por 10 a la 10. Ay, voy a reescribir esto aquí. Es que aquí ese error ahí lo mata a 1. Ese error ahí lo mata a 1. Mire, esto es esto. Esto da
aquí, esto aquí es multiplicado por 1 menos teta. Entonces, este es 10 combinado 9 da 10 por teta a la 9 por 1 menos teta, más este 10 combinado 10 da 1, o sea que esto nos da teta a la 10, y esto teta menos 1 a la 0, eso da 1. ¿Listo? Eso queda así. Ahí queda. 10 por teta a la 9 por 1 menos teta, más teta a la 10. ¿Listo? Entonces aquí toca meter, aquí toca hacer una operación. Mire, esto daría, distribuyendo aquí, sería 10 teta a la 9. ¿Sí? 10 teta a la 9. Menos 10 teta a la 10. ¿Muy bien? 10 teta a la 9 menos 10 teta a la 10, más 10 teta a la 10. Perdón, más teta a la 10. Más teta a la 10. ¿Listo? Aquí tienes 10 teta a la 9 menos 9 teta a la 10. ¿Sí? Efectivamente, 10 teta a la 9 menos 9 teta a la 10. Lo que pasa es que ahí hay un embolate, pues bueno, para verlo bien, ¿sí? 10 teta a la 9 menos 9 teta a la 10. Ahí está. Listo. Esa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula para cualquier teta, ¿no? Para cualquier teta. Entonces el alfa, ojo, el alfa es igual al máximo para teta jugando en el espacio de la hipótesis nula, que en este caso, recuerda, la hipótesis nula dice teta es mayor o igual que 3/4. Como teta está entre 0 y 1, entonces en realidad es teta está entre 0 y 3/4. Eso es lo que dice la hipótesis nula. La hipótesis nula dice teta es menor o igual que 3/4, pero recuerde, teta es el parámetro de una Bernoulli que está entre 0 y 1. Entonces, en realidad es que teta está entre 0 y 3/4. Entonces, el máximo de esta probabilidad es el máximo de esta función de teta, ¿no? ¿Listo? Si tú graficas esta función, te darás cuenta que esta función crece cuando teta crece. Ahorita que les voy a mostrar unos cálculos con R, lo hacemos y graficamos esta función en términos, esto como una función de teta. ¿Sí? Graficamos esto como una función de teta y verás que esto tiene esta forma, mire. O sea, tiene una forma así. Tiene esa forma. Es decir, aquí en este eje está teta. Cuando teta crece, la función crece. Entonces, para obtener el máximo de esa función, necesitamos que teta crezca. Entre más grande sea teta, más grande será la función. Pero como teta tiene un tope que es 3/4, entonces el máximo de esta función se obtiene cuando teta sea 3/4. Por eso es que aquí reemplaza a teta por 3/4. ¿Sí? Porque el máximo de la función se obtiene cuando teta sea lo más grande posible. Lo más grande posible para teta es 3/4. Es el límite superior. Listo. Y eso nos da punto 244. ¿Sí? Punto 244. Esa sería la probabilidad de cometer error tipo 1 cuando yo asuma esa región de rechazo que estamos asumiendo acá. O sea, si yo rechazo la hipótesis nula, si yo rechazo esta hipótesis nula bajo estas condiciones, una población de Bernoulli de parámetro teta con una muestra de tamaño 10 y esta región de rechazo, entonces con esta región de rechazo yo tengo la probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula es de 0.24 .244. Es bastante alta, ¿no? Es bastante alta. Esa probabilidad de equivocarme es bastante alta. Bueno, lo que vamos a ver es que estas regiones de rechazo
se plantean de tal manera de que este alfa sea más pequeño. O sea, el máximo valor admisible para alfa en la mayoría de las aplicaciones es 0.1, el 10%. Bueno, pero en este caso lo que queremos es ilustrar cómo se calcula esa probabilidad de error tipo 1 o nivel del test. Acá lo dice, mire. Dice, bueno, dice que el nivel del test o probabilidad de error tipo 1 o tamaño de la región crítica o tamaño del test, dice, se entiende como la mayor probabilidad de tomar una decisión incorrecta. La mayor probabilidad de tomar una decisión incorrecta asumiendo verdadero cualquier valor del parámetro teta asociado con la hipótesis nula. Es decir, estamos asumiendo que teta efectivamente está ahí en ese conjunto. Entonces, la mayor probabilidad de rechazar la hipótesis nula con teta, asumiendo a teta en ese conjunto que establece la hipótesis nula, esa sería la probabilidad de tomar una decisión incorrecta, ¿no? Dice, aun cuando es un elemento que dentro del proceso de juzgamiento de hipótesis es controlable y elegible arbitrariamente, dice, por supuesto debe corresponder a una probabilidad relativamente pequeña. Dice, es usual asumirlo como algunos de los tres niveles, 0.1, 0.1, 0.05, 0.01. El estándar es 0.05, que es lo que trae, por ejemplo, R por defecto en todas esas funciones para calcular, bueno, para intervalos de confianza trae el alfa en 0.05, que cuando hagamos, o sea, uno puede usar los intervalos de confianza para probar hipótesis, entonces el alfa que trae R por defecto es 0.05. ¿Sí? Bien, ya vamos a ver que uno en realidad no, uno calcula lo que se llama el valor P de la prueba y lo compara contra el alfa que uno asuma para la prueba y de esa manera uno toma la decisión. Bueno, el error tipo 2 dice, el error tipo 2 denotado frecuentemente por beta es otro elemento constitutivo del proceso de juzgamiento de hipótesis. Dice, tal vez habitualmente menos aludido que el error tipo 1. O sea, cuando uno hace una prueba de hipótesis en la práctica, uno lo que ve es el p-valor, que en realidad es como una estimación. El p-valor que vamos a ver más adelante es una estimación de la probabilidad de error tipo 1. O sea, cuando uno calcula el p-valor, en realidad está estimando a la probabilidad, al tamaño del test, al tamaño de la región crítica. La está estimando con ese p-valor. Que recuerde que eso es el alfa. Por eso es que uno compara el p-valor contra alfa. Y uno, en una prueba de hipótesis, uno lo único que tiene en cuenta es ese bendito alfa. Y entonces, y uno dice, bueno, y si estamos hablando del error tipo 2, ¿por qué en la práctica uno no se fija en eso? Eso es lo que él está diciendo aquí. Dice que el error tipo, dice, tal vez habitualmente menos aludido que el error tipo 1, dice, pero igualmente esencial. El error tipo 2 es esencial. Dice, de manera afín al cálculo de error tipo 1 se puede generar una variedad de error tipo 2 correspondientes a cada situación particular, indicativa de la falsedad de la hipótesis nula. Dice, es un poco más complejo porque la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula se calcula bajo la consideración que la hipótesis nula es falsa. Es decir, para calcular el error tipo 2, asumimos que la hipótesis nula es falsa y calculamos la probabilidad de no rechazar la hipótesis cuando ella se asume que la hipótesis nula es falsa, ¿no? Pues eso es lo que le llamamos error tipo 2. Entonces, vamos a ilustrar
con otro ejemplo, ese cálculo de error tipo 1 y error tipo 2. ¿Sí? Con otro ejemplo. Lo que sigue ahí es como justificando, bueno, quién es más peligroso, es el error tipo 1, es el error tipo 2. Lo invito a que lea eso para que nos vayamos familiarizando con eso. Y vamos a hacer otro ejemplo de cálculo de probabilidad de error tipo 2 con el ejemplo del proceso industrial donde están empacando latas de gaseosa, algo así, un proceso de llenado de unos recipientes con un producto ahí. Dice, retomando el ejemplo 4110, ese del empaque de las latas de tal cosa. Dice el establecimiento y estableciendo el valor de la desviación estándar en punto 0.75, punto 75. Es decir, aquí me están diciendo, recuerde que nos decían, no, asumimos que los niveles de llenado, que el contenido del envase tiene una distribución normal, con varianza conocida. Bueno, él aquí me está fijando la varianza en punto 75. ¿Sí? Por lo general, esa varianza no es conocida, pero para ejemplos ilustrativos vamos a usar este valor. Dice, tanto la probabilidad de error tipo 1 como la probabilidad de error tipo 2, utilizando cada uno de los siguientes tests, se pueden calcular y comparado para varios valores de test. Bueno, vamos. Aquí lo que me están diciendo es, están proponiendo unos test. Ojo, ¿cuál es no se me pierda? Estamos en este ejemplo. En esta. Estamos en ese ejemplo. Tenemos una población que es normal, con varianza conocida, desviación estándar conocida, ya nos la dieron allá, punto 75. Y tenemos planteada esta hipótesis. Con una muestra de tamaño 49, asumida la población normal, ¿sí? Queremos probar esta hipótesis. Listo. Entonces, el ejemplo consiste en calcular la probabilidad de error tipo 1 o tamaño de la región crítica para diferentes regiones críticas. ¿Sí? Y también vamos a calcular las probabilidades de error tipo 2 para ciertos valores de teta, bajo la consideración de que esta hipótesis, de que la hipótesis nula es falsa, es decir, que la que es verdadera es la alternativa, pero mire que la alternativa no me da un solo valor de teta, sino que me es una familia de valores de teta. Por eso es que vamos a calcular eso para varios valores de teta. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Con este sistema de hipótesis, bajo el supuesto que la población es normal, con una muestra de tamaño 49 y asumiendo que la desviación estándar es 0.75, vamos a calcular la probabilidad de error tipo 1 y la probabilidad de error tipo 2 para diferentes regiones críticas que me han propuesto. ¿Sí? En eso consiste el ejemplo. Entonces, vamos a ver. Aquí. Entonces, miren, me proponen 3 test distintos. Me proponen 3 test distintos. Me proponen, rechacé la hipótesis nula, teta igual 20, ojo, si la media de mi muestra de tamaño 49 está por encima de 20.27. Esa es una región crítica. ¿Sí? Bien, ese es un test que me están proponiendo. Ese se llaman test 1. Dice, test 2. Rechace la hipótesis nula si la media de tamaño 40, de una muestra de tamaño 49, si la media de los datos tomados a partir de una muestra de tamaño, ya mire que aquí es la media muestral, está en minúscula, ¿sí? Está en minúscula, o sea que esto ya es un dato, si este dato está por encima de 20-24. Dice, rechazar la hipótesis nula, otro test, el test 3,
Dice, rechace la hipótesis nula si la media de los datos de esa tomados de esa muestra de tamaño 49 me da mayor que 2021. Para cada uno de esos test me piden que calcule la probabilidad de error tipo 1, tamaño del test, tamaño de la región crítica. Mire que me están dando 3 regiones críticas. Ojo, en el contexto, el C sub tau, el C sub tau 49, el C sub tau 49, es el conjunto para cada uno de estos tests. Por ejemplo, para el test 1, el C sub tau 49 es el conjunto formado por todos aquellos vectores en R49 cuyo promedio de las componentes te da por encima de 2027, te da mayor que 2027. Esa es la región crítica. Lo que queremos determinar es cuál es el tamaño de esa región crítica, es decir, cuál es la probabilidad de error tipo 1 si asumimos esa región crítica. Y lo mismo para los otros test. Bueno, muchachos, miren. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se hace? Vamos a abrir aquí una paginita. Entonces, acudir a la teoría que ya conocemos sobre qué pasa con la media de una muestra tomada de una población normal y esas cosas. Entonces, mire, necesitamos calcular la probabilidad ojo, mire que la hipótesis que tenemos es una hipótesis simple. Por lo tanto, aquí no tenemos el problema de determinar el máximo de un conjunto, porque tenemos una hipótesis simple. Recuerde que cuando la hipótesis es compuesta, entonces necesitamos calcular el máximo de un conjunto. Acá no, como la hipótesis es simple, en este caso, para el caso de la hipótesis, para el caso del error tipo 1, no es necesario calcular el máximo, ¿no? Entonces aquí alfa es igual a la probabilidad, recuerde, probabilidad que va a depender de ese teta 0 de que esto sea 1. En otras palabras, esto es igual a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Ojo, sabiendo que teta es teta 0. Ahora, pero ¿cuándo es que rechazo la hipótesis nula? Esto es la probabilidad. Esta probabilidad siempre va a depender de ese teta 0 de rechazar H0. ¿Cuándo es que rechazo H0? Cuando en el primer test, bueno, en general, muchachos, vamos a poner aquí, bueno, vamos a usar el 2020, el 2021, el 2027, y el cálculo para los otros dos test es similar, simplemente cambiando por el valor. Dice, ¿cuándo es que rechazo la hipótesis nula? Cuando la media de una muestra de tamaño 49, mire que ahí estoy usándola en mayúscula. ¿Por qué la estoy usando en mayúscula? Porque aquí toca, las probabilidades se calculan para variables aleatorias. ¿Sí? Entonces, en este caso, la media de la muestra es una variable aleatoria. ¿Cierto? Entonces, es la probabilidad de que la media de una muestra de tamaño 49 nos dé mayor que 20.27. Bien, listo. Bueno, ojo, aquí, sabiendo que, o sea, porque recuerde que hay que calcularla bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. Recuerde que estamos calculando probabilidad de error tipo 1. Entonces, para calcular error, recuerde que el error tipo 1 se comete cuando yo rechazo la hipótesis nula, dado que ella es cierta, sabiendo que ella es cierta, o dado que poblacionalmente es cierta. Entonces, es la probabilidad de que esto ocurra cuando en realidad el teta es teta, cuando el teta es, voy a usar teta 0, vamos a hacerlo en forma general, mayor que teta 0, y después, bueno, ya colocamos el valor particular, cuando teta es teta 0.
¿Sí? ¿Listo? Eso es lo que es la probabilidad de error tipo 1. Ahora sí viene la parte teórica. Entonces, la parte que conocemos ya del curso de probabilidad y del curso del primer capítulo de este libro, donde vimos algunas distribuciones muestrales. Entonces, recuerde que la media, si asumimos que la población es normal, entonces la media de una muestra tomada de una población normal, de parámetro teta, de media teta, sigue también una distribución normal con media igual a la media de la población y una varianza que es varianza de la población dividido en. Entonces, aquí, esta es la probabilidad bajo teta cero de. Entonces, esto sería normal, muchachos. Vamos a estandarizar. Bueno, para hacer los cálculos con R no necesitamos estandarizar, pero aquí el autor estandariza. Cuando él escribió el libro todavía no existía R. Entonces, mire, esto vamos a estandarizar media de tamaño 49, restando la media de la media muestral, que es la media poblacional también. Pero como la media poblacional estamos asumiendo que es teta cero, entonces aquí sería la menos teta cero sobre la desviación estándar de la media, que es sigma cuadrada, perdón, sigma, que es sigma sobre raíz de n, que es 49, ¿no? Vamos a dejarle en forma general. Sobre raíz de n. ¿Sí? Ah, un momentico. Ojo, ojo, aquí le estoy embarrando. Aquí no es teta cero. Dice que rechace la hipótesis nula cuando la media de tamaño 49 da mayor que 20-27. Oh, aquí está. Oh, aquí no, aquí es 20-27. 20-27 para el primer test. 20-27. Eso más adelante le llaman un K y algo así, pero vamos a dejarlo con 20-27. El teta cero es el que es 20, el que es el valor en la hipótesis nula. Aquí, menos 20-27. ¿Listo? ¿Mayor que qué? Ah, por Dios. No, ya la vejez no llega sola ya. Mire, para estandarizar, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la variable, restar la media de la variable y dividir por la desviación estándar de la variable. Entonces, lo que hay que hacer aquí es esto. Por Dios. Mire, tomar la media de tamaño 49, restarle la media poblacional, que es la hipótesis, el valor en la hipótesis nula, teta cero, sobre sigma sobre raíz de n, mayor que, y hacer lo mismo aquí con el 20-27, 20.27, restarle el valor poblacional, que es teta cero, que es 20, ¿no? Sobre sigma sobre raíz de n. Epa, ahora sí. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Igual, la probabilidad depende de teta cero. Mire, esto es una normal estándar. Esto sería una normal estándar porque esta es normal y la estoy estandarizando. Estoy restando su media y dividiendo por su desviación estándar. Entonces, esta es una Z. La probabilidad de que una Z, una normal estándar, sea mayor que, bueno, 20.27 menos teta cero sobre el sigma es 0.75 sobre raíz de n, sobre raíz de 49, que es 7. Listo, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que una z esté por debajo de, ojo, complemento, probabilidad de complemento. Una z está por debajo de 20.27 menos teta cero sobre 0.75 sobre raíz de n sobre 7. Y eso es lo que acostumbramos a simbolizar así. 1 menos
phi, que es la función de distribución de una normal estándar, evaluada en 20.27 menos teta 0 sobre 0.75 sobre 7. Listo. Eso es. Bueno, este es para el test. Aquí, este teta 0 es 20, ¿no? 20. Es el valor de la hipótesis nula. Este 2027 es el que dice el test. Es decir, que para los otros tests hay que cambiar el 2027 por 2024 para el test 2 y 2021 para el test 3. ¿Sí? Bien. Bueno, mire, aquí hacen el cálculo para el test 1. Bien. Entonces, dice, de igual manera, los niveles del test 2 y 3 son un 0.0025, 1.25 y 0.250. Ahora lo hacemos con R. Ahora lo hacemos con R. Mire, lo otro que queremos hacer, que vamos a hacer con R también, es reproducir esta tabla. Entonces, mire, con respecto al error tipo 1, ya. Recuerde, este es para el test 1. Este es para el test 1, para el Tao 1. Entonces, para Tao 2, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Tao 2? Con Tao 2 es, la fórmula es esta, ¿vea? 1 menos la distribución, la F mayúscula de una normal estándar evaluada en... esto se puede calcular, por eso es que este señor lo hace allá, porque este teta 0 es 20. O sea, mire, 20 punto, para el test 2 es 20.24, 20.24 menos 20 sobre 0.75 sobre 7. Listo. Y para el test 3, para el Tao 3, es 1 menos la P-NOR, distribución normal, evaluada en el test 3 dice que la región de rechazo mayor que 20-21. Entonces aquí es 20.21 menos 20 sobre 0.75 sobre 7. ¿Listo? Ese es el test 3. Esa es la probabilidad de error tipo 1 en caso de que asumamos el test 3. Ahora lo calculamos numéricamente. Ahora vemos cuánto es eso. Ya ahí lo hacemos con R. Bien, mire, para la probabilidad de error tipo 2, para la probabilidad de error tipo 2, ¿qué es lo que hay que hacer? Recuerde, la probabilidad. ¿Cuándo cometo error tipo 2? Dice, se comete error tipo 2 cuando no se rechaza una hipótesis que se asume. Deme un momentico aquí. Bien, mire, la probabilidad de error tipo 2, ¿cuándo cometo error tipo 2? Cuando no rechazo una hipótesis que es falsa, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar cómo se calcula esa probabilidad. Entonces, para estos mismos test,
vamos a calcular la probabilidad de error tipo 2. Vamos a hacerlo aquí. ¿Qué es lo que tengo que calcular? La probabilidad que depende de teta, ¿no? De no rechazar H0, dado que ella es falsa. O sea, ahí cometo error tipo 2, cuando no rechazo la hipótesis nula, dado que ella es falsa. O sea, sabiendo que ella es falsa. Recordemos siempre la tablita esta, ¿no? La hipótesis nula es falsa y yo no la rechazo. ¿Sí? No se le olvide eso. La hipótesis nula es falsa y no la rechazo. Ahí se comete error tipo 2. Entonces, la probabilidad de error tipo 2 es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula sabiendo que ella es falsa. O sea, dado que ella es falsa, dado que en realidad es falsa. O sea, en realidad yo no sé, yo no sé si ella es falsa o no. O sea, suponiendo que ella es falsa, cuando ella es falsa. Bien, aunque yo no sepa que si es falsa o no. Entonces, esto es, ¿no? No rechazar H0, dado que H0 es falsa. Ahora, mire que en el juego de hipótesis me dice, la hipótesis nula es simple, pero la alternativa es compuesta, ¿no? Entonces, mire, ¿cuándo es que no rechazo? ¿Cuándo es que no rechazo la hipótesis nula? Sería la probabilidad que va a depender de teta. ¿Cuándo no se rechaza la hipótesis nula para el test 1? Dice que si el promedio de tamaño 49 se rechaza cuando el promedio de tamaño 49 está por encima de 20-27, ¿no? Es lo que, sí, mayor que 20-27. Entonces dice, en caso contrario, no rechace. O sea que no rechazo cuando esto está por debajo de 20.27, pero sabiendo que la hipótesis nula es falsa, es decir, la que es cierta es la alternativa. O sea que el teta es mayor que teta 0, es decir, mayor que 20. O sea, teta es un valor mayor que 20. ¿Sí? El problema acá es que en el caso de la nula, que es simple, yo simplemente decía teta igual a 20. No, ahora en realidad tengo una familia aquí. Esto va a quedar como una función que va a depender de ese teta, del valor de la alternativa que sabemos que no tenemos un valor particular, sino que tenemos todo un conjunto de valores para el promedio bajo la hipótesis alternativa. Entonces, aquí cuando teta es mayor que 20. Bueno, lo mismo, muchachos, es la probabilidad que va a depender de teta. Estandarizo. Ahora sí, mire, resto la media, que no la conozco, es teta. Lo único que sé es que es mayor que 20, pero es teta. Sobre sigma sobre raíz de n, 0.75 sobre 7. Sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Menor que 20.27 menos el valor de teta sobre 0.75 sobre 7. Esa es la probabilidad de error tipo 2. ¿Sí? Bueno, mire, esto que está acá es una normal, esto aquí es una normal estándar, y entonces nos queda aquí la probabilidad que va a depender de teta, de que una normal estándar esté por debajo de 20.27 menos teta sobre 0.75 sobre 7. Esto es lo mismo que la normal estándar, la distribución normal estándar evaluada en ese valor, 20.27 menos teta sobre 0.75 sobre 7. Listo. Miren que queda dependiendo de teta. Muchachos, para los otros test, este es para el Tao 1.
esto es para el Tao 1, para el test 1. Mire, para el test 2, para el Tao 2, ¿cómo nos queda? Para el Tao 2 nos queda así. Nos queda, para el Tao 2 nos queda phi, la distribución normal estándar, la función de distribución normal estándar, evaluada en el test 2. El test 2, la región de rechazo es por encima de 2024. Entonces aquí es 2024 menos el teta sobre 0.75 sobre 7. Ese es para el Tao 2. Y para el Tao 3, el valor sería la normal evaluada 2027, 2024, la otra es 2021. 2021. Entonces sería para el Tao 3, sería 20.21 menos teta sobre 0.75 sobre 7. ¿Bien? Bien, muchachos, miren. Lo que se hace ahí en el libro, que ya lo vamos a hacer con R en esta media hora que nos hace falta, es colocar diferentes valores de teta y evaluar esa probabilidad. Eso es lo que aparece en esta tabla. ¿Ve? Eso es lo que aparece en esta tabla. Mire que le colocan valores de teta desde 19.9, aunque este valor no es mayor que 20. Recuerde que la hipótesis alternativa dice teta mayor que 20. Bueno, y entonces mire, teta 2021, teta 22, teta 2020, 23, y me forman esta, y por aquí está el test. ¿Sí? Entonces, estos valores que están aquí son los valores de la probabilidad de error tipo 2, que se calculan así como acabo de mostrar allá. Lo que voy a hacer ahora es que voy a reproducir esta tabla para ver cómo se hace con R. Le voy a compartir la pantalla del computador, porque tengo eso por acá en R, en RStudio. Entonces le voy a compartir mi pantalla. Bien. Aquí. Un momentico, pongo aquí la tablet como monitor para ver qué es lo que están viendo ustedes. Bien. Ahí está. Bien, mire. Para el ejemplo de la población de Bernoulli, de la cual se toma una muestra de tamaño 10 y se quiere probar la hipótesis de que teta es menor que 3/4 contra la alternativa de que teta es mayor que 3/4. Y se establece la región de rechazo como la suma de que como rechazar la hipótesis si la suma de las observaciones te da mayor que 9. Profe, Entonces, pero no está presentando. Sí, estoy presentando. Sí, está presentando, profe. Sí, ubícate. No, profe, no, yo no veo nada. En mi pantalla no aparece nada. Lo que pasa es que yo Tampoco. aparezco dos veces. Yo aparezco dos veces. Entonces, pica sobre la imagen donde está busca por ahí, que por ahí está la presentación. Está R en estos momentos ahí en la pantalla. ¿Sí o no? Claro, yo estoy viendo el monitor. Sí, ya me apareció. Bueno, listo. Bien, vale, bien. Mire, lo que quería era mostrarle simplemente que, mire, aquí está 10 a la teta, 10 por teta a la 9, menos 9 por teta a la 10. Recuerde que esa fue la fórmula que nos quedó para esa función que nos da la probabilidad, ¿no? De la probabilidad de error tipo 1, el tamaño del test. Pero mire, este teta está variando entre 0 y 3/4. Aquí lo que hago es generar unos valores entre 0 y 3/4
más o menos unos 100 valores bien repartiditos entre 0 y 3/4, que serían los valores de teta, para graficar esta función que es la probabilidad en función de teta. Y lo que quería mostrarles es que esa función, aquí está, vea, aquí está el gráfico de la función, es una función creciente. Aquí en el eje X está teta y lo que tenemos en el eje Y es la probabilidad calculada con esta fórmula que está en función de ese teta. Y nótese que para que crezca la probabilidad tiene que crecer teta, porque la función es una función creciente en función de teta, creciente en función de teta. Si teta crece, crece la función. Entonces, para tener el máximo de esa función, recuerde que el alfa es el máximo de esa función. Entonces, para tener el máximo de esa función, tengo que tener teta lo más grande posible. Pero como hay un tope para teta que es 3/4, e incluso el intervalo está cerrado en 3/4, entonces el máximo de la función se da cuando teta sea igual a 3/4. Y por eso es que se calcula así mire, 10 por 3/4 a la 9 menos 9 por 3/4 a la 10, es decir, colocando teta igual a 3/4, y eso nos da punto 24,4, tata. Ahí está. Esa es la probabilidad que da ya en el libro. Bueno, mire, para los niveles del test, de los diferentes tests, mire, recuerde, es uno menos la probabilidad de que una normal estándar sea menor o igual que 20.27 menos el valor de teta sobre sigma sobre raíz de n, de 0.75 sobre 7. Entonces, aquí tengo la estandarización, mire, 20.27, que es el límite de la región de rechazo, menos 20, que es el valor de la hipótesis nula, sobre la desviación estándar dividida 7. Y aquí, lower tail falso es para que me calcule el área hacia arriba, no el área hacia abajo. Recuerde que allá está como 1 menos. Si quieres verla como está allá en el libro, entonces dile aquí, le escribes así, le quitas este lower tail falso y le pones 1 menos esto. Y así tendríamos la forma exacta como está allá. 1 menos phi evaluada en este valor. En este valor. Listo. Ahí está el nivel, este es el nivel del test, este es el nivel del test 1.005867. Esa es la probabilidad de error tipo 1 cuando yo use esa región de rechazo. O sea, rechazar la hipótesis nula si la media de una muestra de tamaño 49 me da mayor que 20.27. Para el test 2 es 0.0125. Entonces, si yo tomo la región de rechazo como rechazar la hipótesis nula cuando la media de tamaño 49 me dé mayor que 20.24, la probabilidad de cometer error tipo 1 es esta. Es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ella sea cierta es de 0.0125. Y por último, cuando el test 3, que es 20, la región de rechazo dice rechace la hipótesis nula cuando la media de tamaño 49 te dé mayor que 20.21. Entonces, el tamaño del test es 0.0249. ¿Listo? Nótese que el test que menor error tipo 1 tiene es el test 1. Tiene un error tipo 1 de 0.0058. Entonces, uno se ve tentado a decir, no, tomemos el test 1. Entonces, espérate un momentico. Recuerde que no es el único criterio. Hay dos tipos de errores que se pueden cometer. Entonces, para decidir cuál test usar, vamos a calcular las probabilidades de error tipo 2. ¿Sí? Probabilidades de error tipo 2. Bueno, mire, otra forma de hacer lo mismo, ya esto es cuestión de R, es sin estandarizar. Es, mire, 20.24, que es el límite de la región crítica. Para
para una población normal con media 20 y desviación estándar, bueno, para una variable aleatoria normal con media 20 y desviación estándar 0.75/7, que es la desviación estándar de la media. Mire que aquí estamos calculando es la probabilidad de que la media de una muestra de tamaño 49 te dé por encima de 20-24, cuando en realidad la media de la población es 20, es decir, cuando la hipótesis nula es cierta. Ese es el nivel de... Da exactamente lo mismo. Este es para el test 2. Este es para el test 3. Y bueno, la del test... El 1 es con ¿qué? Con 20-27. El test 1 es con 20-27. Sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que aquí para el test 1 es otra forma de calcularlo con R. Aquí 20-27. Este es el test 1. El nivel del test 1. ¿Sí? 0.00586. Ese es el test 1, test 2 y test 3. Es el mismo cálculo, solo que ahí me ahorro la estandarización. Con eso me ahorro la estandarización. Mire, esto aquí es ya para la probabilidad de error tipo 2. Mire, estoy asumiendo aquí la media a como 20.1, que es uno de los valores que está en la... Es uno de los valores que está en la tabla del libro. Recuerda, la tabla que tiene el libro tiene varios valores de teta, ¿no? Para calcular la probabilidad de error tipo 2. Mire, esta, por ejemplo, sería la probabilidad de cometer error tipo 2 con el test 1. Recuerden, el test 1 tiene un límite de 20-27, ¿sí? Si la media es mayor que 20-27 se rechaza. Si está por debajo de 20-27 no se rechaza. Entonces, esta sería la probabilidad de no rechazar cuando la media en realidad es 20.1, es decir, cuando la hipótesis nula no es 20. Perdón, cuando la media no es 20, es decir, la hipótesis nula no es cierta, sino que la que es cierta es la hipótesis alternativa, porque la media es mayor que 20 y es 20.1. La desviación estándar y el tamaño de muestra no cambian, entonces ahí está. Este sería la probabilidad de error tipo 2 para el test 1, cuando la media en realidad no sea 20, sino 20.1. Mire, lo mismo, por ejemplo, en el caso para los tres test, ¿ves? Para los tres tests. Pero aquí ya estoy asumiendo la media 20.2, o sea, la hipótesis alternativa cierta, pero con una media. La media en realidad es mayor que 20 y es 20.2. Entonces, calculamos aquí. Aquí lo voy a hacer en forma general para construir la tabla esa que está en el libro. Mire, me creo un vector donde meto los valores de teta. Recuerde que la tabla empieza con 19.9, después salta a 20.1 y termina en 20.6, incrementando de 0.1 en 0.1. Entonces, aquí tengo los valores posibles para teta. 19.9, 20.1, 20.2, 20.3, hasta 20.6. Y aquí calculo para el test 1, mire, calculo la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando teta en realidad es alguno de estos valores. Entonces, mire, aquí la media, coloco el vector de valores de teta y este es el límite de la región crítica. O sea, por debajo de eso no se rechaza. Entonces, con una desviación estándar de 0.75. Lo guardo ahí y mire, ahí están las diferentes probabilidades, en este caso de error tipo 2 para el test 1. Para el test 2 lo mismo, mire, la misma probabilidad. Esta es la que acabé, lo que les mostré allá, el cálculo que se hizo allá en la presentación en la tablet. 20-24 con media, bueno, ahí está, este es el nivel. La probabilidad de error tipo 2 es acá. Mire, ahí está. Los mismos valores de teta, no sé para qué lo repito, no es necesario repetir esto.
Ahí está, valores de teta. Y para el nivel 3, bueno, para el test 3, no sé para qué lo repito, si eso está. Ahí está, para el test 3. Y aquí los uno, mire, aquí uno, todos esos valores. Aquí la tengo, la tabla está traspuesta, ¿no? Mire, por aquí están los taos, tao 1, tao 2, tao 3. Y aquí están los posibles valores de teta y estas son las probabilidades de cometer error tipo 2 para esos valores de teta. Mire una cosa. El test 1, cuando teta en realidad sea 21, el test 1 tiene una probabilidad de error tipo 2 de 0.94, mientras que el test 2 tiene una probabilidad de error de 0.94, 0.943, 0.9043, 0.87, 0.8477. El test 3. Si el teta en realidad, si la hipótesis nula es falsa, y es falsa porque teta no es 20, sino que es 20.2, el test 1 tiene una probabilidad de error tipo 2 de 0.74, mientras que el 2 tiene de 0.64 y mientras que el 3 tiene de 0.53. Y así sucesivamente. Mire, cuando teta en realidad es 20.3, la probabilidad de error tipo 2 para el test 1 es 0.38, para el test 2 es 0.28 y para el test 3 es 0.20. Mire, cuando en realidad, cuando la hipótesis nula sea falsa, la alternativa es cierta porque no es 20 la media, sino 20.4. El test 1 tiene una probabilidad de error tipo 2 de 0.11, el test 2 de 0.06 y el test 3 de 0.03. Y así. Muchachos, pregunta. Note que hay un test que tiene sistemáticamente la menor probabilidad de error tipo 2. ¿Cuál es ese test? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Quién tiene menor error tipo 2? Alguien que abra el micrófono y me diga. Ahí se ve clarito. El 3, profe. El test 3. El test 3, correcto. El test 3 tiene menor error tipo 2. Para cualquier configuración de la hipótesis alternativa, ¿sí? Es decir, independientemente de cuál es el valor de la media según la hipótesis alternativa, siempre el test 3 tiene una probabilidad de error tipo 2 más pequeña. ¿Listo? Entonces, a pesar de que el test 3 no tiene la probabilidad de error tipo 1 más pequeña, pero tiene una probabilidad de error tipo 1 bastante pequeña en comparación con los niveles de error tipo 1 que uno asume, que recuerde que dice la autora ya que son 0.1, 0.05 y 0.01. Nótese que el test 3 tiene una probabilidad de error por debajo de 0.05, porque el test 3 tiene una probabilidad de error tipo 1 que es Mire, el test 3 tiene una probabilidad de error de 0.02, 0.025 aproximadamente. Es la probabilidad de error tipo 1 del test 2. ¿Sí? O sea que tiene una probabilidad de error tipo 1 por debajo del nivel alfa, que si eligiéramos el nivel alfa de 0.05, este test tiene una probabilidad de error tipo 1 por debajo de ese nivel alfa y además tiene el menor error tipo 2 en comparación con los otros tests. Entonces, muchachos, el test 3 clasifica como el mejor test. Lo definiremos en la próxima clase. El mejor test. El mejor test. Así le llaman. Sí. El mejor test es aquel que, dado un alfa,
dado un alfa, la probabilidad de error tipo 1 de ese test está por debajo de alfa, de ese alfa, y su probabilidad de error tipo 2 está por debajo de todos los tests que tengan un alfa también menor que ese alfa, que tengan un nivel de error tipo 1 menor que el alfa. Es decir, entre todos los tests que tengan una probabilidad de error tipo 1 más pequeña que ese alfa, aquel test que tenga la probabilidad de error tipo 2 más pequeña que todos esos tests, a ese test se le llama el mejor test. El mejor test. La próxima clase entonces vemos cómo encontrar esas regiones críticas para obtener el mejor test. Recuerde, el tamaño de muestra está fijo, ¿no? El tamaño de muestra está fijo ya en 49. O sea, asumimos que tenemos un N ya establecido. No hay más plata. Bueno, si hay plata, entonces aumentamos el N y podemos reducir los dos tipos de error. Las dos probabilidades de error. Pero asumimos que hay un N fijo. Entonces, entre todos aquellos tests que tengan un nivel del test por debajo del nivel alfa elegido, escogemos aquel que tenga la probabilidad de error tipo 1 más pequeña. A ese test le llamamos el mejor test. Eso lo vemos la próxima clase. Creo que tengo por aquí unos gráficos donde para graficar lo que se conoce como función de potencia. Bueno, pero esa la definimos la próxima clase. Sí, esa la definimos la próxima clase. Mire que el test 3, que es el azul, voy a hacerlo nuevamente, voy a hacer el gráfico uno por uno. Mire, ese prop es con el test 1, vea, punto 27, ese es para el test 1. Ese es para el test 1. Esa línea negra, mire, por aquí están los valores de la media del teta, y por acá está la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Pero mire que aquí, en este 20, es donde la hipótesis nula es cierta, que para ese caso sería la probabilidad de error tipo 1 de cada test. La línea roja, esa que va ahí, es el test 2, la línea roja. Mire que a medida que se vuelve mayor que 20, mire cómo se va separando la línea negra de la línea roja. Es decir, el test 2 tiene una probabilidad más grande de rechazar la hipótesis nula cuando ella es falsa. ¿Sí? Y la azul es el test 3. ¿Sí? El azul es el test 3. Mire, esa línea que acabo de pasar ahí, negra, horizontal, es el 0.05, que es el nivel que es el nivel que uno quiere para un test, ¿no? Un nivel aceptable para un test. Y esta línea que voy a pasar aquí, punteada roja, está en teta igual 20. Nótese que todos los tests en teta igual 20 tienen una probabilidad de rechazar la hipótesis nula por debajo de 0.05. ¿Sí? Es decir, tienen un nivel del test que está por debajo del alfa, ¿no? Del 0.05, nivel alfa, elegido, 0.05. Pero bueno, la azul es la que más grande tiene ese nivel del test, pero está por debajo de la línea horizontal, es decir, está por debajo de 0.05. Pero a medida que la hipótesis nula se va volviendo falsa, entre comillas, se va volviendo falsa, es decir, a medida que teta se va alejando del valor hipotético de la hipótesis nula, el test azul va teniendo una probabilidad más alta de rechazarla.
eso implica una probabilidad más baja de no rechazar. ¿Sí? Que fue lo que calculamos allá. ¿Sí? Entonces, nótese que esta que vamos a definir como la función de potencia, el test azul, que es el test 3, tiene una potencia mayor que los demás tests, manteniendo un nivel de error tipo 1 por debajo de 0.05. El test con mayor potencia, es decir, con mayor función de potencia, se le conoce también como el test más potente, es el test azul. Recuerde que está asociado con los niveles de error tipo 1 más pequeños. De hecho, la función de potencia es 1 menos la probabilidad de error tipo 1. O sea, perdón, 1 menos la probabilidad de error tipo 2. Hay una relación entre esta función y el error tipo 2. O sea, la probabilidad de error tipo 2 es 1 menos la función de potencia evaluada en los valores de la hipótesis alternativa. Entonces, notamos que el test azul tiene una línea azul, la línea azul, está por encima de las otras dos líneas. Eso indica que el test 3 es el test más potente, manteniendo un nivel de error tipo 1 aceptable que es por debajo de 0.05. Bien, esos conceptos los afianzamos la próxima clase, ¿no? Conceptos de lo que es la función de potencia, que ya viene ahí la definición, definir la función de potencia y definir lo que es el test más potente y mirar la relación entre el test más potente y la probabilidad de error tipo 2 y esas cosas. Eso lo vemos, bueno, el próximo lunes, porque el viernes hay combate. El viernes hacemos el parcial, el segundo parcial, y el lunes damos clase. Jóvenes, ha sido un placer estar con ustedes, compartir con ustedes esta clase. Muchas gracias por su asistencia. Estudien bastante para ese examen del viernes. Nos vemos el viernes. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Gracias, profe, que esté bien. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, pues.